Trump mueve buques hacia el Caribe. Maduro responde con marchas y discursos encendidos. El mundo lo interpreta como una tensión militar, un preludio de guerra. Pero si uno observa con mirada fría, se da cuenta de que no hay guerra en curso, ni siquiera intención real de disparar. Lo que existe es un escenario cuidadosamente diseñado para proyectar poder sin tener que ejercerlo. Maquiavelo ya lo había dejado escrito. Es más útil parecer fuerte que serlo. Los buques norteamericanos no necesitan atacar Venezuela para cumplir su función. Su sola presencia, su imagen flotando como esqueletos metálicos sobre el mar, transmite el mensaje de que Estados Unidos sigue siendo un gigante que puede aplastar cuando quiera. No hay pólvora, pero hay teatro, y el teatro es más barato, menos arriesgado y, sobre todo, más eficaz. Maduro, en respuesta, tampoco busca una confrontación real. No prepara a su ejército para una defensa activa, sino a su gente para un espectáculo. Llena las calles de banderas, convoca multitudes que gritan consignas, organiza marchas transmitidas por cámaras internacionales. Él sabe que esas masas no detendrían a un misil ni a un portaaviones, pero no importa. Su utilidad no está en lo militar, sino en lo psicológico. Generan la sensación de que el pueblo lo respalda, que no está solo, que hay una muralla de carne y voz lista para resistir. Lo que vemos entonces no es una disputa militar, sino una confrontación de percepciones. Trump vende la idea de fuerza inquebrantable. Maduro vende la idea de legitimidad popular. Ninguno necesita que esas ideas sean verdad, porque lo que buscan no es la realidad, sino la reacción. Y aquí se esconde la primera lección oscura. El poder no se mide en lo que posees, sino en lo que logras hacer creer a los demás que posees. Lo fascinante, y a la vez inquietante, es que esta dinámica no ocurre solo en la geopolítica. Ocurre en la vida diaria de cualquier persona. Un jefe no siempre es respetado porque sea el más sabio, sino porque proyecta una autoridad que los demás temen cuestionar. Un rival no siempre es peligroso porque tenga más recursos, sino porque consigue sembrar la duda de que su poder es ilimitado. Lo maquiavélico está en manipular esa percepción, en diseñar un aura que funcione como armadura. Trump no necesita disparar un cañón. Necesita que Maduro, sus generales, los medios y el mundo crean que podría hacerlo mañana mismo. Maduro no necesita 10 millones de soldados. Necesita que su pueblo crea que lo acompaña y que los enemigos crean que esa multitud es infranqueable. En ambos casos, el poder real es secundario. Lo decisivo es la ilusión sostenida. Lo que el espectador común no entiende es que esto no es improvisación. Es estrategia. Es un guión. Cada movimiento está calculado para producir una impresión. No importa si detrás hay deuda, pobreza, corrupción o decadencia. Si la escena se sostiene lo suficiente, la narrativa gana fuerza propia. Y una narrativa, cuando se instala, puede ser más resistente que cualquier ejército. El primer engaño de este tipo de teatro es hacernos creer que la tensión militar está en los barcos y las armas. No, la tensión real está en nuestra mente. Porque si aceptamos la imagen como verdad, entonces el truco funciona. Y una vez funciona, los líderes ya no necesitan arriesgarse a la guerra. La amenaza es suficiente. El rumor basta. El espectáculo cumple. Aquí nace la enseñanza oscura que puedes aplicar en tu propia vida. No importa si tienes pocos recursos, si tu poder es limitado o si estás en desventaja real. Lo que importa es lo que logras proyectar. Si tu rival cree que eres débil, estás perdido antes de empezar. Pero si logras instalar la duda de que puedes ser más fuerte de lo que pareces, esa duda se convierte en tu mejor defensa. Maquiavelo lo habría resumido así: los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Lo que significa que no tienes que ser invencible. Basta con parecerlo. En eso consiste el verdadero poder. El monto subió y ese cambio no es anecdótico. Trump ofreció $50 millones por información que lleve al arresto de Maduro. No estamos hablando de una cifra cualquiera, sino de un anuncio cuidadosamente calculado para transmitir que el imperio
puede fijar el precio vial del poder con una simple frase. Esa cifra ya no es un movimiento de ajedrez, es una bomba psicológica que explota en la mente de quien la escucha. El valor estratégico está en el impacto que genera. Para Trump, esos 50 millones no son una cuenta bancaria, sino una declaración pública de poder. Es el equivalente simbólico de decir, tu destino tiene un precio tan elevado que cualquiera puede cavar nuestra tumba por esa suma. Funciona como un seísmo interno, aumenta la paranoia, erosiona la lealtad y pone en jaque incluso a los aliados más cercanos. Una jugada donde el dinero no se deja caer, sino que se esparce como veneno en redes de confianza. Además, el anuncio refuerza la narrativa interna, el fuerte que castiga dictadores, el patriota que desafía el narco. Es una pieza para la opinión pública, y a nivel global convierte a Maduro en un líder casado más que gobernante, lo que resquebraja su autoridad internacional. Pero el mayor golpe no es financiero, es mental. El adversario ya no se mide contra un arsenal de misiles, sino contra una pregunta terrible que ronda en su mente. ¿Qué pasa si esa recompensa me hace prescindible a mis propios aliados? El despliegue de buques en el Caribe no anuncia necesariamente una guerra, pero vende la sensación de que la guerra es inminente. Y esa sensación, aunque intangible, es más poderosa que los misiles mismos. Lo que Trump y Maduro han puesto en escena no es una batalla de fuego, sino un teatro del fin del mundo. Un guión cuidadosamente diseñado para sembrar ansiedad colectiva y mantener a la audiencia en un estado de alerta perpetua. Maquiavelo lo decía sin rodeos: es más seguro gobernar con miedo que con amor. Aquí no vemos cañones disparando, sino mentes programadas para sentir que el colapso puede ocurrir en cualquier instante. El miedo no necesita cuerpos en el suelo, se alimenta de rumores, de titulares, de radares que muestran puntos rojos acercándose a la costa. Es la expectativa lo que disciplina, la incertidumbre lo que paraliza, la sombra lo que desgasta. Y mientras los destructores estadounidenses avanzan hacia el límite de las aguas venezolanas, lo que realmente se expande es la imaginación colectiva, esa fábrica inagotable de escenarios catastróficos. Trump juega a empujar al mundo al borde del abismo. La imagen de sus buques, multiplicada por satélites, noticieros y redes sociales, le da la posición del jugador de póker que sonríe mientras amenaza con volcar la mesa. No importa si en realidad piensa disparar. Lo que importa es que todos crean que la catástrofe depende solo de su capricho. Maduro, atrapado en ese guión, reacciona como puede. Discursos incendiarios, llamados a la resistencia, evocaciones de invasión extranjera. Pero el ritmo no lo marca él. La narrativa lo arrastra y lo obliga a actuar siempre en reacción, nunca en iniciativa. Lo maquiavélico está en que el apocalipsis nunca llega, pero tampoco desaparece. Una guerra real sería demasiado costosa, demasiado arriesgada incluso para Washington. Pero una guerra anunciada, una guerra fantasma, puede durar indefinidamente y generar más beneficios. Cada día que se habla de una posible invasión, cada análisis que circula en televisión, cada rumor en redes sociales, es energía que se desvía de otros problemas más urgentes: corrupción interna, colapso económico, descontento social. El apocalipsis se convierte en una cortina de humo estratégica. Un espectáculo tan grandioso que borra de la mente del pueblo las grietas cotidianas. Y hay algo más perverso aún: el miedo como negocio. Mientras la población vive en estado de alerta, las industrias militares, mediáticas y financieras se alimentan del espectáculo. Las cadenas de noticias multiplican audiencias con titulares de catástrofe. Las compañías armamentistas justifican presupuestos inflados y los gobiernos aprovechan para aprobar medidas que en tiempos de calma serían impopulares. El miedo no solo controla, también produce ganancias. El apocalipsis se convierte en un producto rentable. Maduro, en su papel, también explota esta lógica. No tiene los dólares para mostrar destructores ni aviones de combate,
pero sí puede vender la narrativa de una patria sitiada. En ese relato, cada ciudadano debe resistir, cada carencia se justifica, cada crítica se convierte en traición. Así, la amenaza externa se convierte en pegamento interno. No importa si el ataque nunca llega, lo esencial es que la sensación de vivir bajo asedio mantenga a la población en disciplina. En otras palabras, el enemigo exterior se convierte en excusa perfecta para silenciar al enemigo interior. Desde la perspectiva conspirativa, lo más inquietante es que este teatro del apocalipsis sirve como plataforma de negociación silenciosa. Mientras las cámaras muestran buques avanzando y multitudes marchando, detrás de escena se discuten contratos, petróleo, rutas de financiamiento y nuevas alianzas. La amenaza de colapso funciona como distracción global. El público cree que el mundo está a punto de arder, cuando en realidad los jugadores principales están sentados en mesas de negociación, arrancando concesiones a cambio de calmar el fuego que ellos mismos encendieron en la imaginación de millones. Para el espectador común, esto puede parecer un espectáculo lejano, pero la lección es profunda y práctica. El miedo no necesita cumplirse para ser útil, basta con mantenerlo vivo. En tu propia vida, muchas veces no es necesario atacar para ganar. Basta con sembrar en el otro la sospecha de que el ataque puede llegar en cualquier momento. Ese desgaste silencioso erosiona más que una confrontación abierta. El rival que duerme con miedo se agota antes de que empiece la pelea. El verdadero apocalipsis, entonces, no está en un misil cayendo sobre Caracas ni en un portaaviones abriendo fuego. El verdadero apocalipsis es psicológico. Pueblos enteros consumiendo su energía en prepararse para un desastre que nunca llega. Individuos agotados por la vigilancia perpetua, sociedades hipnotizadas por un guión escrito para mantenerlos ocupados. Trump lo entiende, Maduro también. Y mientras ambos sostienen la obra, la audiencia mundial permanece atrapada en el mismo estado, alerta, expectante y finalmente manipulada. La escena solo funciona si el público está domesticado, no por la fuerza, sino por hábito. El hábito de reaccionar antes de pensar, el hábito de convertir cada alerta en verdad, el hábito de confundir urgencia con importancia. El despliegue en el Caribe se apoya en barcos y cámaras, sí, pero su combustible real es la atención del espectador. Sin atención, no hay miedo útil. Sin miedo, no hay obediencia. Por eso el verdadero campo de batalla no está en el agua. Está en tu ventana de reacción. SP. Trump y Maduro han aprendido a dirigir esa ventana como un director maneja el metrónomo de una orquesta. Marcan el ritmo, amenazas, respuestas, rumores, silencios dramáticos. La prensa y las redes actúan como amplificadores del latido. Titulares en mayúsculas, mapas con flechas rojas, cronómetros que cuentan hacia cero, hashtags que suben como espuma. Todo está diseñado para que tú sientas que debes pronunciarte ya, elegir bando ya, compartir ya. Porque si te pronuncias, ya estás dentro del guión. La psicología del espectador moderno es moldeable porque vive en una economía de recompensas variables. Cada notificación te paga con una mínima descarga de dopamina. Cada hilo de Twitter te premia con indignación nueva. Cada última hora te entrega un juguete distinto. Indignarte, temer, burlarte, acusar. Ese carrusel de estímulos no busca informarte, busca mantenerte excitado. Y un público excitado no verifica, reacciona. El poder solo necesita eso, que reacciones en su tiempo, con su lenguaje, y así. Maquiavelo se habría sentido cómodo con la tecnología actual. Hoy parecer no solo supera a ser, lo devora. Lo que parece urgente se impone sobre lo que es estructural. Lo que parece concreto, un video de un buque entrando en cuadro, se impone sobre lo que es abstracto, negociaciones y pactos en cuartos cerrados. Y lo que parece moral, defender a los tuyos del enemigo, se impone sobre lo que es estratégico, preguntarte a quién beneficia tu reacción. La política del espectáculo necesita espectadores. Los sesgos cognitivos hacen el resto. El sesgo de disponibilidad
Te convence de que, si lo viste repetido, es más probable. La prueba social digital te susurra que, si muchos comparten el mismo video, debe ser real. La ilusión de profundidad explicativa te hace creer que entiendes el conflicto porque viste un mapa y un hilo con flechas. La aversión a la ambigüedad te empuja a elegir certezas rápidas antes que dudas inteligentes. El poder explota todos esos resortes a la vez. Te entrega imágenes simple. Observa la coreografía. Primero, un gesto contundente, buques en ruta. Luego, un eco emocional, discursos de resistencia. Después, un silencio calibrado que deja al público rumiando escenarios. Enseguida, nuevas filtraciones y fuentes que confirman lo que ya estabas predispuesto a creer. Ese vaivén no es casual. Crea tensión sostenida sin necesidad de culminar en choque. Es el mismo mecanismo de la serie que termina cada capítulo en un borde de abismo para que sigas viendo. Aquí no buscan audience. La conspiración más eficaz no es la que oculta todo, sino la que te deja ver solo lo que necesitas ver para mover tu mano. Por eso abundan los planos abiertos con motores rugiendo y banderas al viento, pero escasean los documentos, los contratos, las letras pequeñas de las concesiones. La cámara te enseña la puerta. El poder se mueve en la habitación de atrás, y cuando preguntas por la habitación, te distraen con otra puerta. Así, saltas de urgencia en urgencia, mientras lo importante se decide en silen. ¿Se puede escapar? Sí, pero requiere entrenamiento. No moral, sino táctico. El primer gesto es retraso, 5 segundos de pensamiento frío, antes de compartir, comentar, odiar o aplaudir. 5 segundos desactivan la trampa del reflejo y te devuelven la iniciativa. El segundo gesto es inversión de foco. En vez de preguntar, ¿qué está pasando?, pregúntate, ¿quién gana si yo reacciono así? El tercero es verificación hostil. Busca una fuente que contradiga tu inclinación y trata de refutarla con hecho. A esto lo llamo el oficio del espectador soberano. No es desinterés, es dominio del tiempo. No es neutralidad, es estrategia. Un espectador soberano no se deja absorber por la máquina de titulares. Aprende a darse media vuelta cuando intentan arrastrarlo al escenario. Reconoce los marcadores de manipulación. Cifra sin contexto, verbo apocalíptico sin fecha, clip sin fuente, unanimidad ruidosa, enemigo sin matices. Cada marcador rebaja la probabilidad de verdad y eleva la probabilidad de teatro. Trump y Maduro pueden coreografiar amenazas, pero no pueden obligarte a respirar a su ritmo. Ese es tu margen de libertad. Si puedes sostenerlo, el guión pierde fuerza, porque el espectáculo político vive de tu atención dividida y de tu ansiedad disponible. Cuando tu atención se ordena y tu ansiedad se enfría, el telón pierde peso. En ese instante, el poder que parecía gigantesco se encoge, de tsunami a ola manejable, de colapso inminente a maniobra calculada. La lección maquiavélica final es práctica. El que controla la latencia controla la decisión. En la corte florentina, ese control se ejercía con rumores. Hoy se ejerce con algoritmos. Cambia la herramienta, no la esencia. Si entregas tu latencia, entregas tu voto, tu juicio, tu bolsillo. Si la proteges, puedes ver el truco sin aplaudirlo. Y cuando un público entero deja de aplaudir a tiempo, los actores se ven obligados a cambiar el acto o abandonar el escenario. Aquí no te invito a desconectarte del mundo, sino a quitarle el metrónomo al director. Aprende a mirar las manos que sostienen la cámara, no solo lo que la cámara te muestra. Pregunta por el coste real, por la logística, por los incentivos. Exige mecanismos, no metáforas. Y si no te los dan, clasifica la escena como propaganda hasta nuevo aviso. Eso es soberanía cognitiva. No negar, no creer, administrar. El poder sobrevive porque el espectador colabora. El día que el público sepa administrar su latencia, la escenografía del colapso dejará de tener el efecto hipnótico que hoy posee. Los buques seguirán existiendo y las multitudes también, pero su capacidad de colonizar tu mente se reducirá. Y entonces, cuando la maquinaria del miedo pierda su público obediente, verás lo que siempre estuvo detrás del telón.
intereses, contratos, pactos. No son monstruos, son gerentes, no son profetas, son actores. Dejaron todo este espectáculo, los buques, los millones quemados, las multitudes organizadas, las recompensas millonarias, revela una verdad incómoda. El poder no necesita ser real para gobernar, necesita ser creíble. Trump y Maduro lo saben. Uno juega con la abundancia de un imperio, el otro con la resistencia desesperada de un pueblo. Ambos entienden que la realidad importa menos que el relato que logran sostener. Maquiavelo lo habría aplaudido. Los hombres no siguen la verdad, siguen la apariencia de fuerza. Y esa regla se cumple en tu vida igual que en la geopolítica. No necesitas ser invencible, necesitas parecerlo en el momento decisivo. No necesitas riqueza infinita, sino el talento de exhibir suficiencia. No necesitas control absoluto, solo proyectar que lo tienes. El secreto es este: no seas esclavo de la narrativa ajena, aprende a escribir la tuya. Cada símbolo que eliges, cómo hablas, cómo callas, qué muestras y qué ocultas, es un buque o una multitud en miniatura. Si dejas que otros definan tu imagen, quedas reducido al papel de espectador. Pero si dominas tu escenografía personal, puedes volverte protagonista incluso en desventaja. Porque el mundo no se mueve por realidades, se mueve por relatos. Y el que controla el relato, aunque no tenga la fuerza ni el dinero real, controla el desenlace. Esa es la lección maquiavélica. El poder no es lo que posees, es lo que logras hacer creer que posees.